Voy a ceder la palabra a Manuel Moreu Munaiz, que lleva en su sangre y en sus venas la Armada y la construcción naval. No hace falta extendernos en el currículum de Manuel Moreu porque posiblemente no tendríamos tiempo en lo que queda de tarde, pero sí que es de esas personas que conozco lógicamente desde hace muchos años y que trabajamos de una forma muy coordinada, es de las personas que con más ahínco ha defendido en los momentos más duros y difíciles el que había que recuperar la actividad de la construcción naval civil en Fene y que hoy día sigue luchando porque eso sea una realidad. Entonces le vamos a escuchar. Manolo, tienes ahí el atril, que va a reflexionar sobre industrialización o recuperación de industrialización, con especial énfasis en el sector de la construcción naval. Manolo, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Autoridades, señor alcalde, queridísimo almirante, delegada de Gobierno, delegado territorial, querido Javier. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de haceros llegar unos comentarios pues muy generales, pero yo creo que a la vez que nos hagan pensar dónde estamos y qué necesitamos hacer hacia el futuro. Nadie pone en duda que sin una libre competencia pues no se progresa. Pero digo libre y lo resalto siempre porque hablamos siempre de la competencia, pero la competencia que tenemos no es libre. Nosotros intentamos que lo sea, tampoco lo es, pero de alguna forma las decisiones que se toman en Europa, las decisiones que se toman en España, siempre tienen que tener en cuenta que nuestros competidores en otros países pueden actuar con otras cartas o con otros juegos. Europa es un emporio de riqueza. Nosotros hemos sufrido una crisis durísima. Hemos salido, ha habido otros que también en países de Europa que también están pasando por momentos muy duros, pero nuestro nivel de paro es insufrible. Hemos partido de un 35% del Producto Industrial hace 40 años, actualmente estamos por debajo del 14%. Eso es insostenible, pero gracias a Dios, Estados Unidos se dio cuenta de que eso no podía ser. Ellos también les pasaba un proceso similar, de otra magnitud, y hace 4 años pusieron en marcha un proyecto que llamaron de nuevas manufacturas y están consiguiendo activar su industria y hoy por hoy su déficit comercial es absolutamente ridículo. España ha tenido un déficit comercial en los últimos años, no de crisis, porque de la crisis nos frenó las importaciones de forma tremenda, pero un déficit comercial que juntamente con el de Estados Unidos éramos la referencia a nivel mundial. Eso ha sido a base de importar muchísimos materiales y de no exportar. La crisis nos ha hecho ver que sin exportación, sin industria, no podemos salir adelante y cada crisis que venga en el futuro pues nos hará morder el polvo pues de la misma manera que la del sector inmobiliario y financiero. Europa hace 3 años lanzó un programa de recuperación de la industria. El objetivo es alcanzar el 20% del Producto Interior Bruto y para nosotros eso supone un 40% de aumento. Si analizamos los puestos de trabajo que eso puede dar lugar, puestos directos, pues estamos hablando de 700.000, 800.000 puestos de trabajo directos y, por supuesto, los indirectos e inducidos, resolveríamos el problema del paro de una manera directa. El Gobierno lanzó hace 2 años
un programa de reindustrialización con 97 medidas. El Instituto de la Ingeniería de España, conjuntamente con la Unión Profesional de Colegios de Ingeniería, lleva desde hace casi 4 años trabajando en ese programa de reindustrialización. Un comité que dirige nuestro querido decano Luis Vilches, pues lleva trabajando conjuntamente con el Gobierno y con partidos políticos para impulsar un pacto por la industria. Un pacto que permita tomar medidas con independencia de quién esté gobernando. Es decir, no podemos pensar que los ciclos de 4 años, cuando se acaba un ciclo, haya que volver a empezar de cero, pues porque los que lleguen no piensen lo mismo o no quieran lo mismo o simplemente se quieran apuntar el tanto de que son ellos los que lo empujan. Necesitamos un pacto por la industria de todos. El Ministerio de Industria ha propuesto 97 medidas para impulsar la industria y esas 97 pues, cubren el espectro, yo diría que casi completo. Pocas cosas más se pueden añadir. Pensamos que son demasiadas y por eso nos hemos ido centrando con ellos en potenciar las que de alguna forma sean más relevantes, su actuación de frutos más próximos. Pero hemos añadido una medida adicional, que es la número 98. 98 es un número absolutamente simbólico para todos los españoles, ¿no? Y la número 98 es simplemente buscar el apoyo de la sociedad. Es decir, si la sociedad no apoya a la industria, es muy difícil que los políticos pongan en marcha medidas que favorezcan la industria. Y cuando hablamos de la industria, hablamos de todas las partes de España, de todas las autonomías, todas las transferencias en temas industriales y, por supuesto, todas las responsabilidades que tienen los ayuntamientos pues, para mover y impulsar las industrias locales. Podríamos poner ejemplos de por qué necesitamos ese apoyo de la sociedad. Hace 20 años se cerró la fábrica más importante gallega de conservas. Los dueños proponían que les dejaran edificar en los suelos no útiles para la industria, para su industria, y con ese dinero, con esa financiación, tapar el agujero económico que tenían. Por supuesto, la medida fue que no, que cómo iban a permitir hacer una operación especulativa en unos solares. Por supuesto, después de la crisis, después de la suspensión de pagos, se tumbó la fábrica y ahora hay un magnífico, bueno, magnífico no porque es un horror, edificio de apartamentos, centro comercial, etcétera. El otro proyecto en la otra fábrica, al otro lado de la ría, no se llegó a edificar pues porque llegó la crisis con la que estamos y, por lo tanto, no hubo manera de ponerlo en marcha. Pero eso es lo que queremos, eso es lo que cuando decimos que no se apoya a la industria, es que se le da a un especulador o un promotor inmobiliario la luz verde a hacer cosas que a la industria no se le admite, pues porque la industria está para otra cosa. Si analizamos todo lo que ha sido en los últimos años el homenaje al emprendedor, bueno, es patético. Es decir, es el empresario. Pero ¿qué pasa? Que el empresario es malo, el emprendedor es bueno. Entonces nos tenemos que inventar que hay que impulsar a los emprendedores. Digo, pero bueno, vamos a ver, los emprendedores son los empresarios del futuro. Los que tengan éxito serán empresarios del futuro. No, hay que apoyar a toda la sociedad. Hace 5 años, un buque de la flota española le garreó el ancla, se fue a la costa en la bahía de Algeciras y provocó un pequeño derrame. Muy escandaloso, porque evidentemente los derrames de combustible son muy escandalosos y muy dañinos. Bueno, la prensa se echó encima de aquel empresario, de aquel armador, haciéndole la vida imposible. Al cabo de los meses vendió todos sus barcos, no se quedó con ninguno. 2 años después de aquel tema, otro buque griego garreó en la misma bahía. Este sí estaba con defectos técnicos importantes. Nadie dijo nada porque como era griego no se le conocía. ¿Os imagináis? Bueno, si pensáis quién era el armador del Prestige,
evidentemente nadie sabe quién era. Era griego, punto. No sabemos nada más. Si hubiera sido un armador español y viviera en la calle María, posiblemente lo habríamos matado. Seguro, seguro. Aunque no tuviera ninguna culpa. El armador del Prestige sin duda la tenía y salió indemne de la historia. Es decir, tenemos que apoyar la industria y tenemos que apoyar todo lo que de alguna forma empuje la salida de esta crisis, con toda la sensatez del mundo. Es decir, no podemos aceptar industrias que de alguna forma contaminen. Pero también tenemos que pensar que la industria no la podemos someter a un continuo cambio de normativas, donde cuando ha terminado de ponerse al día con una, ya tiene 3 detrás que le hacen que no pare de hacer inversiones, voy a decir entre comillas, improductivas. Efectivamente, pueden ser muy útiles, pero tienen que ser medidas con cabeza. Una de las medidas, de las 97 medidas del Ministerio, pues es la medida del famoso mercado único. Es que no tenemos un mercado único, tenemos un mercado común, pero no tenemos un mercado único, tenemos 17 mercados interiores, con normativas cada vez más escalofriantes, hasta el extremo que una de las obligaciones del gobierno español es mantener la normalización y la puesta al día de todas las medidas con Europa. Han tirado la toalla de poder hacerlo con las medidas autonómicas. Es imposible. Cuando hablan de las medidas nacionales son unos pocos cientos. Cuando hablamos de las autonómicas son miles y cada año hay 1000 más. Es imposible normalizarlo. Eso todo afecta a la industria que se quiera poner en marcha. ¿Por qué? Pues porque es una ciencia ficción intentar cumplir con todo lo que se está generando y legislando de manera continuada. Si analizamos de las 97 medidas, ¿cuáles son las más importantes? Pues evidentemente pues hay medidas que apoyan la investigación. Claro que hay que apoyar la investigación y hay que apoyar la investigación real, porque muchas veces apoyamos investigación virtual. Lo mismo que hay una economía virtual, hay una investigación virtual. Ahora toca que tenemos que fomentar la investigación de un tema. Bueno, pues una empresa puede tener un tema de investigación fabuloso, puede ser la panacea, pero no encaja con la temática del año. Tiene que esperar. A lo mejor tiene suerte y encaja con la temática, pero a lo mejor el nivel de desarrollo en el que tiene el proyecto no encaja con las previsiones del gobierno o de Europa al respecto, o de los proyectos lanzados por las autonomías. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tampoco sirve. O lo tengo en una etapa muy temprana o lo tengo en una etapa ya desarrollada y me piden un nivel de ejecución que no es el que tengo yo. O me exigen que me asocie con socios de 3 países a poder ser del norte, del centro y del sur de Europa. Bueno, que a lo mejor no pintan nada en el tema. Si pintan, fenomenal, pero a lo mejor no. Hay que buscar socios de fortuna para una aventura. ¿Qué sentido tiene? Luego, el presupuesto. ¿Encaja o no encaja? El plazo. ¿De cuántos años tengo que hacerlo? Es que a lo mejor no me llega o me quedo corto. Es decir, es una locura. Tenemos que apoyar la investigación, pero hay que apoyar la investigación real, la que la empresa necesita. Si entramos en la formación, claro que hay que apoyar la formación, por supuesto, y sin ninguna duda la formación profesional, tan necesaria para fomentar la industria. Y esa formación profesional, bueno, en esta casa, bueno, unas pocas metros o brazas, dado que estamos aquí, más hacia el oeste, no hacia el este, perdón, pues ha sido simbólica. La formación de aprendices de Bazán ha sido un éxito rotundo en este país. Bueno, pues se niega que las empresas puedan hacer la formación. No, quien lo sepa hacer, que lo haga. Y las empresas lo saben hacer, pues que lo hagan, que se les financie para que lo hagan. No tiene por qué ser solo la universidad o la universidad laboral las que den la formación. Puede ser también las empresas, cualquiera. Estamos en un momento en donde para eso hay dinero. Sí,
pero no se gasta porque no hay la iniciativa. Bueno, pues demos la oportunidad a las empresas para que lo hagan directamente. Estamos hablando de que se puede apoyar la financiación. Pues claro que hace falta. Bueno, los presupuestos del Estado se tienen que redactar en ese sentido. La financiación no solo es el dinero. Competimos con países donde llevan... Ahora, claro, ahora hablamos de la financiación y parece que el dinero no cuesta dinero. Pero competimos con países de cuando nosotros teníamos nuestros créditos al 5, 6, 7%, el interés de esos países para exportar es cero. Eso es una barrera imposible de solventar. Hoy como el dinero es barato para la banca, no para las empresas, para nada. Es decir, han bajado muchísimo, pero sigue siendo un coste realmente importante. Podemos ayudar en muchos sectores y se tiene que ayudar en muchos sectores, evidentemente sin entrar en competencia desleal. Pero repito, la palabra leal es difícil de analizar. Se ha mencionado previamente pues, nuestro grandísimo problema de la denuncia holandesa, de la denuncia de Bruselas de hace 10 años relativa a Navantia, a las labores de Navantia. Y evidentemente eso está solventado y tenemos que encarar una nueva época de contratos. Pero en estos momentos estamos participando en el 0,35% de la construcción naval mundial. Muy alejado de lo que fuimos, tercera potencia mundial en los años 60 y, por supuesto, tremendamente alejado de la capacidad española para poder alcanzar, no voy a decir el 1,5 y el 2% de la capacidad mundial. Es decir, estamos años luz, estamos creciendo mucho, pero porque partíamos de cero, del cero absoluto. Prácticamente se hacían muy poquitas cosas, algunos remolcadores y muy poquita cosa más. Durante estos años duros. No hablo de los barcos militares, que realmente, bueno, no ahora, pero ha habido unos años de la mayor actividad histórica del país y con proyectos de exportación tremendamente valiosos. De alguna manera encaramos eso en un momento en el que el petróleo no acompaña. Los bajos costes del petróleo han frenado la inversión mundial de hidrocarburos y prácticamente no hay proyectos. Y antes de nuestra demanda holandesa estábamos tremendamente centrados en los hidrocarburos. Nuestros grandes proyectos eran unidades del sector de los hidrocarburos. Auxiliares. Antes de eso hicimos las unidades estrella de la producción mundial, tanto en la producción como en la perforación. En Gastano se han construido los buques de producción de petróleo más sofisticados del mundo, incluso hoy, y los buques de perforación de petróleo más sofisticados del mundo, incluso hoy, y se iniciaron hace 20 años. Eso es una llamada para un sector que hoy no cuenta, pero que no tardará mucho en que vuelva otra vez a repuntar y habrá que volver a construir unidades FPSO y unidades de perforación porque la demanda por muchas energías alternativas que pongamos, seguimos dependiendo en un porcentaje brutal del petróleo y del gas. Hay otros sectores, el sector de los buques de pasaje, que realmente están moviendo en estos momentos los astilleros europeos. Europa, todos los astilleros de Europa combinados, no la Europa del mercado común, sino también incluyendo los países del este que no lo están y Noruega que tampoco lo está, no han alcanzado ni el 6% de la construcción naval mundial, todos juntos. Es decir, es una cifra absolutamente ridícula cuando hace 50 años, pues antes de que empezara Japón a construir, pues Europa construía el 70% de la construcción naval mundial. Es decir, hemos perdido un terreno enorme. Y hay que recuperarlo. No voy a decir que aspiremos, con que aspiremos a la quinta parte de aquello, pues es más que suficiente para mantener un nivel de conocimiento, un nivel de producto necesario, porque nunca se sabe qué puede pasar mañana y lo que no podemos es dejar de saber cómo se plantan las patatas
y también cómo se construyen los barcos. Es decir, y es tan importante una cosa como la otra. Los contratos que se han conseguido en Astano, yo sigo llamando Astano, lo reconozco, aunque se ha cambiado el logo, pero los contratos son en el sector de una industria novedosa, de una industria potentísima, que es la eólica marina. Eólica marina que Navantia está construyendo para el proyecto Vikinger, parte un tercio de las plataformas, algo más de un tercio de las plataformas fijas de tipo jacket, estructuras de celosía tridimensional, y la subestación que está construyéndose en Puerto Real. Además de eso se está construyendo las primeras unidades mundiales comerciales de eólica offshore flotante. Las primeras. El primer contrato comercial se ha conseguido en Navantia Ferrol. Es decir, estamos hablando de un hito, y no deja uno de pensar que Galicia, que es la región de España con mejores vientos marinos, pues está prohibido la eólica marina. Por eso yo me remonto otra vez a recordaros la medida número 98. Y la medida número 98 es que tenemos que decir que basta ya, que no puede ser, que porque una cosa ocupe un espacio en el mar, que evidentemente evita que haya arrastre en esa zona. Efectivamente, bueno, pues habrá que llegar a un acuerdo con los armadores de pesca, como se ha resuelto cada vez que hemos puesto una plataforma marina de petróleo, Casablanca o Gaviota, pues se ha llegado a un acuerdo absolutamente sin ningún problema. Cuando hubo dinero para poner en marcha los primeros proyectos de eólica marina del mundo, pues no hubo la garra para tomar las decisiones. Hubo intentos muy sólidos para poner en marcha en Cádiz, aprovechando los vientos del estrecho, poner en marcha algunos estudios, aunque eran de investigación, pero no hubo manera de romper la barrera de la aprobación de la sociedad. La medida 98 es necesaria. Muchas gracias. Muy bien, gracias Manolo. Muy bien, bueno, pues hemos terminado el acto de inauguración y la primera conferencia magistral del Congreso, y ahora aquí al lado nos van a ofrecer un cóctel. Muchas gracias a todos.